Bueno, familia, buenas noches. Gracias a todos por estar acá, por haber apartado este espacio. Sabemos que son espacios que ya están con sus familias, pero para el que no nos conoce, hacemos este tipo de seminarios todos los jueves de manera virtual, de manera recurrente. Hoy la idea es traerles información de lo que significa la inversión en los Estados Unidos, de lo que significa invertir en dólares, de por qué la Florida, de por qué en este momento y de muchísima información relevante que los va a apoyar a abrir la posibilidad, no sé si a tomar una decisión, pero por lo menos a entender cómo estamos en un proceso de si quisiéramos invertir en los Estados Unidos. Voy a mostrarles primero que todo la agenda del día de hoy. Vamos a hablar primero, como les decía hace un segundo, por qué invertir en la Florida, cuáles son los fundamentos económicos que hay detrás de todo esto, no simplemente que sea una moda, sino que vamos a hablar qué es lo que está ocurriendo y qué está haciendo, por qué hay tanta atracción de personas, no solamente para venir a invertir, sino viniéndose a vivir a la Florida. Vamos a hablar de diferentes modelos de inversión, vamos a hablar de financiamiento para extranjeros, que es sencillísimo, es económico y digamos que es la mayor posibilidad que tenemos como extranjeros para invertir en este país. Hablaremos de estructuras corporativas y al final tendremos una sesión de preguntas para cualquier duda que les haya quedado en la mesa en estos 40, 50 minuticos que vamos a tener con ustedes el día de hoy. Mi nombre, para el que no me conoce, Julio Espina. Antes que profesional inmobiliario, llevo 20 años en este país, en los Estados Unidos, en Miami particularmente, papá de 3 hijos, felizmente casado, 17 años en el negocio inmobiliario, 12 de esos 17 años como asesor inmobiliario internacional. Nos profesionalizamos en ese cliente como usted, que está pensando en venir o en invertir o moverse para los Estados Unidos o abrir un negocio en los Estados Unidos. Ese ha sido nuestro enfoque en los últimos 12 años, es lo que hemos aprendido a hacer, es lo que nos gusta hacer. No soy yo solamente, yo represento un equipo, el equipo se llama Wise Group. Hoy somos más de 70 personas que estamos a nivel global. Tenemos agentes inmobiliarios en Colombia, tenemos agentes inmobiliarios en México, en Ecuador, y en Estados Unidos tenemos en Orlando, tenemos en San Francisco, tenemos en toda la costa oeste de la Florida, Miami, obviamente, y hemos venido creciendo digamos que para nuestro orgullo, de una manera acelerada. O sea, en los últimos años hemos tenido una gran participación en el mercado inmobiliario en el sur de la Florida y es lo que venimos a presentarles a ustedes el día de hoy. Pero no estoy solo. Hoy tenemos 2 invitados muy especiales y acá sí quisiera darle la palabra a cada uno para que se presentara y nos contara quiénes son ellos. Para mí, grandes amigos, los conozco hace muchísimo tiempo, honradísimo de trabajar con ellos. Son las compañías en las que más confío para presentársela a nuestros amigos y a nuestros clientes. Mauricio, buenas noches y gracias por estar acá con nosotros. No, mi Julio, las gracias las doy yo. Muchas gracias. Entonces estamos aquí. Yo sí los voy a convencer que hagan inversión, mi querido Julio. ¿Ok? Soy colombiano, vivo hace 25 años en esta hermosa ciudad de Miami. Mucha gente me dice que vivimos en el paraíso, yo estoy de acuerdo. Y casado, 2 hijos ya grandes, 26 y 21, con 2 empresas hipotecarias aquí en los Estados Unidos. Solía ser arquitecto, construir cosas en Colombia. Siempre estoy vinculado al mundo de las finanzas y los bancos. No diseñé nunca, pero siempre estuve vinculado a el tema de lidiar con los bancos en Colombia particularmente, y me vine aquí a hacer algo similar, pero a nada de construcción, sino a seguir lidiando con bancos. Y bueno, estamos aquí a sus órdenes con oficinas en 5 países de Latinoamérica, que más adelante hablaremos de las empresas. Ese es Mauricio Ordóñez y por el otro lado tenemos a un gran amigo, gran profesional, Iván David Ramírez, especialista en Derecho Tributario Internacional. Iván David, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y un gusto pues de compartir con ustedes información digamos relevante al tema de impuestos. Estamos ubicados en Medellín, tenemos unas 24 personas en total,
Llevamos unos 10 años capacitando a los gerentes de moneda extranjera de Bancolombia a nivel nacional. Somos contratistas de Banco de Occidente, Corfi Colombiana, Alianza. Y la idea es que, casado también con una hija de 5 años, la idea es compartirles digamos, resolver todas las dudas o las inquietudes que tengan en materia de cambios internacionales, en materia tributaria, de cómo invertir en los Estados Unidos. Llevamos unos 16 años haciendo esta operación, hemos constituido unas 250 sociedades para nuestros clientes y van a ver al final del ejercicio que es un trámite pues sencillo, fácil, que no es del otro mundo para poder hacer una buena inversión en los Estados Unidos. Fácil, pero yo me atrevería a decir que los pasos más importantes que tenemos que tomar, si algo hemos aprendido nosotros en estos últimos 12 años enfocados en este negocio, es que para el cliente extranjero lo importante no es simplemente el ladrillo, sino que conlleva una cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta, como la parte hipotecaria que bien trajo Mauricio y la parte tributaria que es fundamental. Si hacemos las cosas bien hechas desde el principio, vamos a optimizar tema tributario, vamos a tener una cantidad de beneficios que seguramente más adelante en la presentación nos va a estar mencionando Iván David. Vamos a hablar de fundamentos económicos. Esto no es una simple moda. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué invertir en la Florida? ¿Por qué en dólares? ¿Cuáles son los beneficios? Yo empezaría contigo, Mauricio. ¿Por qué decirle a un cliente que diversifique y ponga, ponga parte de su portafolio o su inversión en dólares? Mi Julio, porque la Florida por primera vez en el mes de julio logró ser el estado donde se están radicando más personas en todos los Estados Unidos. Normalmente estamos de terceros, cuartos, hasta quintos y ya somos el estado número 1. Aquí se han triplicado prácticamente las cosas, se han triplicado las personas que se han radicado a vivir acá y somos el estado número 1. Y al pasar dicha cosa, quiere decir que cuando un inversionista extranjero invierte en el estado de la Florida en propiedades inmobiliarias, va a rentar su inmueble rápidamente. Y siempre digo que cuando me dicen es que invertí mal allá, hice malas cosas, siempre digo que es que las inversiones no son malas. Paulina. Adelante, Mauro. Siempre digo que no hay inversión mala, sino mal asesoramiento. Entonces, es bien importante entender lo que está pasando en la Florida. La Florida viene en un aspecto de alza desde la ampliación del canal de Panamá. Nadie se imaginaba eso. Viene desde ese entonces, años atrás, ampliación del puerto de Miami, ampliación del puerto de la Florida, empresas radicándose acá, generando empleo, pero nunca habíamos llegado todavía a ser el número 1. Pandemia, quiero decir que la Florida era el mejor secreto guardado dentro de los Estados Unidos. La gente sabía de la Florida, pero no sabía de la Florida. La gente conoce la Florida prácticamente el mismo americano como un destino de vacaciones y nunca lo percibió como vivir acá. Y por la pandemia vinieron a vivir acá los neoyorquinos, los californianos, los de Chicago, latinoamericanos, a vivir físicamente la ciudad y les gustó y por eso es que hoy está pasando lo que está pasando con los precios, con los dineros. Los bancos tienen, en el caso mío, tienen los ojos puestos a desembolsar billones de dólares aquí en la Florida por lo que está pasando en la Florida. Estos billones de dólares son para clientes extranjeros e internacionales. Creo que escribieron que no hay sonido. Pero te escucho bien. Yo no sé si lo están escuchando bien, a ver si el problema es del señor Castaño. Ok. Sí, tiene buen sonido. Perfecto. Okay, perfecto. Entonces, todo lo que está pasando en la Florida es para bien del estado. Es el estado donde menos impuestos se pagan entre los estados. Hay 7 estados como la Florida. Es uno donde menos impuestos se pagan. Iván lo podrá corroborar que de pronto aquí se paga menos impuestos que en Colombia. Y yo diría que todo es positivo. El tema clima, Bitcoin es un tema, ya están rentando varios pisos de oficinas para generar más o menos 200 empleos que no solamente americanos, están trayendo empleados de otros sitios para trabajar aquí en el tema de Bitcoin. Va a ser la ciudad número 1 en Bitcoin mundialmente. Entonces, todo está siendo favorable para acá. Vino la Fórmula 1,
viene el año que viene. Están habiendo muchas cosas. Y obviamente los capitales latinoamericanos, por la situación geopolítica, muchos de ellos están dando a los bancos aquí en la Florida sobre todo. Entonces, ¿por qué invertir en la Florida? Es porque la Florida es, aunque es un estado joven, yo diría, es un estado joven, es el estado con mayor crecimiento y que cuando se haga una inversión, las rentas han subido. Julio más adelante hablará de qué está pasando con las rentas. Entonces, esto es favorable para todos los inversionistas. Y este estado está buscando el inversionista. Tenemos un alcalde aquí en Miami pro inversionista, pro tecnología, joven, con un pensamiento muy grande que está despertando a todos los otros alcaldes del resto de las ciudades de la Florida y es para bien. Y siempre digo, diversificar en dólares es lo más sabio, lo más sano que se debe hacer. Y de nuevo, la Florida es importante. Nosotros no estamos licenciados solo en la Florida, estamos licenciados también en Texas, Colorado y Nueva York. Hablamos del estado de la Florida porque es donde los bancos particularmente tienen los ojos puestos. Hay más de 50 bancos pensando en prestar y en desembolsar billones de dólares en créditos hipotecarios a clientes de estado extranjeros, foreign nationals que llamamos, aquí en la Florida. No hay tantos bancos para Texas, no hay tantos bancos para Nueva York, no hay tantos bancos para extranjeros como los hay en la Florida. Y eso es un tema muy interesante. Yo quiero, como siempre, después de escuchar las palabras, gracias Mauro, a mí me gusta como hacerlo muy, muy consolidado. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la gran diferencia y por qué se convierte en un fundamento económico para pensar en invertir acá? A diferencia de otros ciclos inmobiliarios, usualmente Miami, por ser una ciudad multicultural, tenemos personas, tenemos inversionistas de muchísimos países que usualmente lo que hacían era traer lo que llaman capitales golondrina. Capitales golondrina, ¿qué significa? La economía se veía afectada solamente por el dinero que traían para esa inversión en bienes raíces. Hoy no, hoy se están viniendo las familias de otros estados a vivir acá. Ya no es solamente la inversión inmobiliaria, sino que con ella viene el gasto diario, el gasto día a día, el ingreso que está entrando a la Florida, se está gastando en la Florida. Y eso está haciendo que haya un desarrollo muy diferente a los demás estados. Si ustedes ven una gráfica de Estados Unidos, ustedes ven los otros 3 cuadrantes de creciendo poblacionalmente y nosotros creciendo a borbotones. Acá ustedes para entrar a un restaurante, porque no nos esperábamos toda esta gente, tienes que hacer fila en todas partes. Entendiendo además que no, es una ciudad supremamente nueva, es una ciudad con 125 años de fundado, con una infraestructura muy bien pensada, que todavía tiene tela y tela por cortar. Y no estoy hablando solamente de Miami. Ahorita más adelante van a ver que estamos hablando, ese mismo ejemplo que les acabo de dar es Miami, es Orlando, es Tampa, es la Florida en general. Pero ¿por qué el extranjero también le significa importante, no solamente al americano, al que vive acá, sino porque el extranjero está invirtiendo acá? Y acá quiero hacer una aclaración. En Medellín, él puede atender a clientes de cualquier país en su tema de estructuración tributaria. ¿Qué beneficios tributarios contra, digamos, la ley colombiana en este caso, Iván? ¿Hay beneficios tributarios para una persona traer su dinero para acá? Claro, Julio, podríamos hablar de que las tasas en los Estados Unidos son mucho más bajas que en el caso colombiano. En el caso colombiano tenemos una tasa promedio de un 28 a 31%, personas jurídicas al 31%, y ahorita la reforma tributaria la subió a un 35%, mientras que si yo estoy en Estados Unidos voy a tener muchos beneficios en materia de renta y complementarios. En materia de renta son unas tasas mucho o muy inferiores a lo que tenemos en Colombia. O sea que, ¿y por qué quería traer eso a colación? Cuando pensamos en invertir en el extranjero, cuando pensamos en invertir en Estados Unidos, estamos pensando en varias cosas. Si nosotros encontramos una propiedad que nos genere el mismo retorno allá que acá, tiene más sentido acá por el número uno, el tema cambiario, porque en dólares. Yo me acuerdo la primera vez que vine a este país fue cuando tenía 14 años, un dólar valía 500 pesos.
en pesos colombianos. Hoy estamos a 3.700, casi 3.800 pesos. Pero no solamente con el país de origen, que es el mío, que es Colombia, con cualquiera de los países nuestros en Latinoamérica, con México, tenemos beneficios tributarios y en la mayoría de los casos retornos superiores. Yo quiero ir un poquito más profundo que eso. Creo que lo más importante, o creemos que lo más importante de invertir en bienes inmuebles en los Estados Unidos es la mejor manera de obtener riquezas. Las grandes riquezas que se han amasado a nivel global en el transcurso de la historia ha sido por medio del negocio inmobiliario. Pero más que eso, es un tema de seguridad emocional. Nosotros no estamos diciendo que en el tema de riesgo país de cada uno de nuestros países, que estamos todos muy parecidos, la idea no es que se vengan todos a vivir acá, la idea no es que salga todo el mundo corriendo, no se trata de huir, se trata de ser inteligente y de diversificar. El problema no es si usted puede salir, el problema es cuándo puedo yo sacar mi dinero para allá para tener inversiones acá, y eso nos da tranquilidad emocional. Ya hemos visto otros países donde sin darse cuenta de un día para otro restricción, cortada de sacada de dólares de su país de origen. Entonces, es más inteligente tener una alcancía en un país como los Estados Unidos, que en cualquier momento ustedes lo pueden devolver para allá si lo necesitan o si quisieran hacerlo. Pero ¿cómo se hace eso? Entonces, la idea de este webinar es traerles a ustedes como los diferentes modelos de inversión. Nosotros no traemos un producto específico. Nosotros traemos modelos de inversión que se adecúan a lo que cada uno de ustedes esté buscando. Y entre esos modelos de inversión, digamos que hay 3 conversaciones muy puntuales que nos están trayendo los clientes en este momento. Ya les dijimos que podemos ofrecerle propiedades no solamente en la Florida, también en Texas, también en New York. Pero vamos a diferenciarlo de otra manera. Vamos a diferenciarlo basado en esas conversaciones. ¿Qué significa plan B? Y vamos a ir en cada una de ellas qué requerimos con Mauricio o con los bancos, qué requerimos de la manera tributaria y cuál es el plan de acción para hacernos a una propiedad como estas. ¿Qué es un plan B? Un plan B es esa familia, esa empresa que dice, ok, nosotros estamos bien donde estamos, no necesitamos flujos de caja, quizás ni siquiera lo estamos haciendo por tema de retornos, sino por empezar a sacar parte de mi capital. Pero esa parte de mi capital que saco, también estoy pensando en mi familia y me gustaría que lo que compre en algún momento yo lo pueda utilizar, que sea apto para mí para vivirlo. Entonces estamos hablando de estilo de vida. Cuando hablamos de estilo de vida, ya no estamos tomando en cuenta retornos, ya estamos tomando en cuenta, ok, algo que se asemeje a donde yo vivo. Si tengo hijos, necesito colegios, no necesito colegios. Si mi trabajo lo voy a desarrollar en Miami, en Orlando, vamos a tener que ubicarnos basado en esa necesidad específica porque es para uso personal. Está bien, si ustedes no se van a venir para acá en este momento, que cuando se vengan puedan llegar a ella, pero que mientras no se vengan sea una propiedad que podamos alquilar y que se mantenga solita hasta el día que ustedes la necesiten. ¿Qué ganamos con eso? Valorización. ¿Qué tipos de propiedades podemos conseguir para un plan B? Podemos conseguir tanto propiedades usadas como propiedades nuevas. Mauricio, propiedades usadas. ¿Cómo es el tema de financiamiento si yo quiero venir de Perú, de Colombia, de Ecuador, de México a comprarme un apartamento en Aventura, a comprarme una casa en Miami Shores o Orlando? ¿Qué tengo que hacer? Tener ganas y un poquito de liquidez nada más, mi Julio. Del resto, esto es lo espectacular de este país. Cuando tú o yo compramos una propiedad para vivirla como residentes o americanos, tenemos unos beneficios porque es nuestra casa primaria. Tenemos unos beneficios de cuota inicial y unos beneficios de tasa de interés que no tienen los clientes extranjeros. Ahora, si Julio y Mauricio, residentes o ciudadanos americanos, quieren comprar una propiedad de inversión, son los mismos programas y mismas opciones que tiene un cliente, no importa la nacionalidad. Son propiedades de inversión y los bancos americanos consideran propiedades de inversión, mismos programas para americanos, mismos programas para peruanos, colombianos, argentinos, mexicanos, no importa la nacionalidad. Con el 25% de cuota inicial pueden lograr comprar casas.
siempre y cuando la casa cueste más de $280,000. Si es condominios o apartamentos que llamamos, o departamentos que llamamos en México, con el 30% de cuota inicial, se compran esto. Yo digo que lo ideal es que sean las propiedades estén por encima de los $270, $280,000 para que los préstamos traten de no ser por debajo de $200,000 o $185,000, porque es lo que los bancos les gusta prestar de ahí para adelante. Si prestan para abajo, piden un poco más de cuota inicial y suben la tasa de interés. No quiere decir que no hay préstamos. Para todo hay solución. La diferencia es cuotas iniciales y tasas de interés. ¿Ok? Cada perfil financiero obviamente es diferente. Por eso digo, se necesita un poquito de ganas y un poco de liquidez. Cuando me refiero a liquidez aquí, ¿qué quieren ver? Cuota inicial, costos de cierre, apertura de crédito y gastos de escrituración, y reservas. Las reservas es lo que llaman en Estados Unidos la solidez financiera. Mucha gente dice, perfecto, Mauricio, yo tengo la cuota inicial, yo tengo la escrituración, pero no tengo más. Hay solución, pero si tenemos las reservas, que lo ideal es que cualquier persona en cualquier lugar del mundo me muestre que le tiene un año de ahorros de lo que le vale la propiedad en Estados Unidos, va a tener acceso a las mejores tasas de interés que empiezan desde los 3,5% efectivo anual. Yo diría que en promedio de los bancos están en un promedio del 4%, diría yo. De los 53 bancos que hay exactamente, unos tienen 3,5%, otros tienen 4,25%. Yo diría que en promedio es 4% efectivo anual. Digo yo, el dinero está muy económico, regalado, y esa es la misma tasa que tiene un americano para propiedades de inversión. Una Mira que es pregunta, importante, perdón Julio, mira que en por favor. Colombia tenemos créditos hipotecarios que pueden estar en un punto 79, punto 8 o 1, que una tasa efectiva podría ser 11 punto y pico o 12. Mira, aparte de la diferencia ahí en el beneficio de tasas también. Sí, claro. Por ejemplo, yo viví una experiencia, un apartamento en Santa Marta. Soy colombiano, no digamos, mis ingresos son en Estados Unidos y la tasa que me dieron fue el 14%. En Exacto, cambio, viene un colombiano, un mexicano a comprar una propiedad de inversión acá, la tasa de interés estamos hablando de 3,5, 4. correcto. No Ok, tienen que tener nada, no tienen que tener ni cuenta bancaria acá. ¿Se necesita una cuenta bancaria? Eventualmente sí, pero no tienen que tener historial de crédito. Mucha gente dice, Mauricio, pero yo no puedo creer, no tengo historial de crédito, no tengo cuenta. Sí tengo la visa, voy allá, no. ¿Cómo maneja ese programa? Es sencillo. Los clientes internacionales son buena paga, pagan bien, son educados financieramente. Entonces los bancos quieren prestarnos billones de dólares a los latinoamericanos en particular. y si, listo, yo hoy elijo que quiero una propiedad como plan B, que es, digamos, la primera manera de diferenciar los modelos de inversión que estamos utilizando, y yo quiero utilizar entonces ese plan B, ¿qué me conviene más? ¿Venirme para acá, establecerme, llegar a un hotel y empezar a buscar la propiedad y sacar un crédito contigo? ¿O desde que estoy en Colombia empiezo con el proceso? ¿Cómo demuestro yo mis ingresos? ¿Cómo hago? Excelente pregunta, mi Julio, porque esto de la pandemia cambió mucho la industria tuya y mía, muchísimo cambió. Antes era así, antes cogían un avión, venían acá, escogían la propiedad y luego empezaba el resto del trámite. Hoy los tiempos no dan, hoy los vendedores no esperan, hoy los bancos estamos llenos de trabajo. Mi sugerencia es precalifiquémonos primero, no hay costo ninguno por la precalificada, es completar una hoja muy sencilla que tenemos, muy fácil, digo yo, la confesada. Yo prácticamente necesito saber a qué se dedican, cuál es el ingreso, ni siquiera tiene que estar, en el buen sentido de la palabra, reportado o declarado, es qué me puede poner tu contador o contadora que te ganas en el país donde resides y qué liquidez y dónde la tienes. De esa manera, yo digo, el señor Julio Espina de Medellín, Colombia, califica con lo que me acaba de completar en la aplicación para un préstamo de $328,000 y le expido una carta de precalificación ahí mismo, que eso te ayuda a ti para negociar y que te crean más fácilmente que hay un comprador que viene apalancado, que ya está precalificado, que ya empezó a hablar con el banco, que ya está juicioso
desarrollando los documentos y ahí para allá empezamos a recopilar los 5 requisitos que más adelante los explicamos. Iván, y si voy a hacer, listo, me precalifico con el banco, voy a poner una oferta, ¿un extranjero le conviene hacer la compra de manera personal o debe hacerlo a nombre de una corporación o cómo funciona? Julio, siempre recomendamos que lo haga a nombre de una LLC, es básicamente una sociedad de responsabilidad limitada, sea que esté en Colombia, en Perú, en Chile, en cualquier país, porque esta sociedad responde solamente hasta el monto de los aportes, digamos que es una protección patrimonial y fuera de eso tiene un escudo fiscal o un beneficio fiscal. Entonces, mucho mejor que sea una persona, digamos, jurídica la que vaya a hacer la promesa de compraventa o la que vayan a generar ese inmueble. Entonces, por eso se puede ir haciendo antes de, se puede ir constituyendo antes de ir a mirar la propiedad igualmente. Y es importante hacerlo, ¿por qué? Y por eso quería traerlo a colación. Los tiempos, como dijo Mauricio ahora, están muy diferentes. Anteriormente, nosotros íbamos, elegíamos la propiedad y salíamos a hacer todo este tema de estructura societaria. Hoy, ese tema de estructura societaria es muy importante porque no solamente les da beneficios tributarios, sino que también con temas de sucesión, de blindaje de patrimonio, hay una cantidad de estructuras, Iván, unas supremamente sofisticadas, otras muy simples, ¿correcto? Correcto. Básicamente tenemos 3 tipos societarios en los Estados Unidos. Una es una C Corp, otra es una S Corp, pero la LLC, que es una Limited Liability Company, es como una sociedad responsable limitada. Es sencilla, es fácil de aperturar, la podemos hacer obviamente desde que la persona está aquí en Colombia y recomendamos siempre, Julio, que los dineros salgan desde cuentas de personas naturales, es lo ideal, y entran esos dineros, llámese a la compañía de títulos, a la constructora o al vendedor. O sea, hay mucha facilidad para ir haciendo la operación, incluso antes de tener cuenta en la LLC. Podemos ir avanzando en el tema, digamos, de la promesa de compraventa. Es un tema puntual, es un tema muy sencillo, es un tema muy importante, yo diría que uno de los más importantes, para que, como les dije en un principio, los que entraron un poco más tarde, aquí no se trata solamente de la inversión en qué vamos a invertir y por qué, sino cómo lo vamos a hacer para poder optimizar el tema tributario en nuestro país de origen. En ese plan B no solamente tenemos propiedades usadas, también tenemos propiedades nuevas. Hay proyectos hermosísimos, empezando desde los $280,000, pero también tenemos productos de lujo. ¿Qué es lo importante de estos proyectos nuevos? Que nos muestran un estilo de inversión al que estamos muy acostumbrados en nuestros países. ¿A qué me refiero? Cuando invertimos en un proyecto nuevo, podemos tener un plan de pagos, ponemos un 10% hoy, 10% más adelante, 10% más adelante, y en este momento hay un ciclo nuevo de construcción muy interesante, tanto en Miami como en Orlando. Plan B, entonces, es la primera conversación que les queríamos traer o la primera motivación que tiene un inversionista o los clientes con los que estamos hablando día a día. Pero hay una segunda motivación que es el tema de flujo de caja. Hay muchas personas que no solamente quieren sacar su dinero, sino que al mismo tiempo quieren sacar el mayor rendimiento posible de él. Entonces también vamos a hablar en este caso de 2 tipos de inversiones diferentes. Vamos a hablar de la inversión tradicional, que es a la que todos estamos acostumbrados en el negocio residencial, que es compro un apartamento, compro una casa y simplemente conseguimos un inquilino a largo plazo, un inquilino 1 año que se quede 1 o 2 años. Es un excelente negocio. Son negocios que cuando los comparamos con nuestros países de origen nos dan un retorno más alto de que el que usualmente conseguimos en nuestros países, precios de compra arrancando, como decía Mauricio ahora, desde los $280,000, no significa que no se consigan menos. Simplemente cuando vamos a buscar propiedades más económicas, ya los préstamos para los extranjeros no gozan de las mismas bondades de las que hablaba Mauricio ahora. Entonces contemos un poquito ese tema para que la gente entienda y no se vaya pensando que es que todo aquí vale más de $300,000 porque no es así. Seguro, hay propiedades de $200,000. ¿Qué pasa, Mauricio, si a ti te llega un cliente extranjero que quiera financiar una propiedad que su valor de compra son $200,000? Existen opciones, siempre existen opciones. El apetito de los bancos es prestar $200,000 adelante porque consideran
que hacer un préstamo de 200, 300, 400.000 es lo mismo que hacer un préstamo de 80.000. Y precisamente por el volumen que tienen de negocio los bancos, hoy dicen, no necesito hacer préstamos más bajos porque quiero tener una cartera con un volumen mayor. Se sube la tasa de interés, mi Julio, ya ahí no podemos llegar al 75% de financiamiento, ahí ya tienen que entrar con un 30, con un 40% y el 50% a veces, y las tasas de interés ya van a estar un poco más altas, siguen siendo excelentes tasas de interés, pero ya van a estar en los 4 altos 5%. Que sigue siendo prácticamente la Muy mitad bueno. que pagamos en nuestros países de origen. O sea que Correcto. sigue siendo un gran beneficio. Correcto. Y complemento un tema, Julio, que es bien importante en la parte de Iván, es a los bancos les gusta que un cliente extranjero estructure su patrimonio. Es algo que los bancos quieren ver, los bancos saben qué problemas pueden tener el día de mañana si tienen una propiedad a título personal, aunque el banco siempre hipoteca la propiedad y el banco está primero que todo, obviamente no quiere el día de mañana tener problemas. He visto en mi historia de 25 años haciendo esto muchos temas y yo siempre doy 4 recomendaciones. Yo no hago corporaciones, no recomiendo corporaciones. Yo siempre digo, hablen con el especialista y yo siempre digo, pero hagan 4 preguntas, 3 importantes, una menos. ¿Cuál me blinda contra el impuesto de sucesión? Muy importante que le hagan cuando se reúnan con Iván. Dice la primera pregunta, ¿qué pasa si la casa está o el apartamento a nombre mío y me muero? ¿Cuál es la que me blinda contra esto? 2, ¿cuál blinda para que no exista una retención del FIRTA y o paguen menos sobre la ganancia ocasional? 3, contrademandas. Y cuarta, que es un poco jocosa, contra los yernos o yernas creativas. Entonces, esas son las 4 preguntas que le tienen que hacer Iván para blindar su patrimonio. Y muchas veces ahí tenemos varios inversionistas que compran varias propiedades. Somos amigos de que de pronto hagan un holding, no sé cómo sea el holding, y cada propiedad tenga su LLC, como dijo Iván, o su corp, o lo que quieran, pero como dicen en nuestro país, cada niño con su boleta. Entonces, hay una infinidad de estructuras. Aquí nos puedo quedar 3 días explicando todo, pero cada perfil financiero es diferente. Entonces, puede que a uno se le acomode, y hay otros que digan definitivamente quiero hacerlo a nombre personal, corro el riesgo y no hay problema, también se hace. Pero a los bancos les gusta que los clientes internacionales vengan, digamos, educados en esa parte también. Y de hecho es algo muy sencillo, es otro comentario que le hacemos nosotros mucho a los clientes. El cliente tiene que desaprender lo que significa abrir un negocio, una corporación en Colombia, porque entiendo que abrirlo es una pesadilla, Iván, y cerrarlo es una tortura. Así es, correcto. Abrir una SAS en Colombia, que es el vehículo societario más conocido, es relativamente simple, pero mucho más simple lo es en los Estados Unidos. Todo es más práctico, es más rápido y es más ágil. Y ahí me nace otra pregunta. Vamos a empezar a hablar de los diferentes productos que nos ofrecen flujo de caja. ¿Cuándo pago yo impuestos? O sea, ¿cuándo yo como inversionista extranjero voy a tener que pagar impuestos sobre el dinero que me genere tanto la renta como la venta y más o menos cómo son esos impuestos? Hay una recomendación, siempre trabajar con los bancos, no tratar de no llevar dólares en efectivo, tratar de no compensar divisas, que es compensar. Tengo a alguien que me pone allá $100.000 y yo le entrego aquí los pesos, no. Lo que buscamos siempre, Julio, es que si yo tengo el canal cambiario y utilizo lo que llamamos en Colombia intermediarios del mercado bancario, que son los bancos, yo tengo sumas con derecho a giro, o sea, tengo el derecho de volver a traer esa plata en 20, 30, 40 o 50 años. Entonces, no voy a pagar mayores impuestos sobre la plata que me llevé de Colombia. Básicamente tendría que reportar los incomes o ingresos que tenga ya la sociedad, pero recomendamos ahí tener una LLC que es para rentas pasivas. ¿Qué son rentas pasivas? Intereses, arrendamientos, dividendos. Entonces, lo que yo tengo que hacer en Colombia simplemente para efectos tributarios es decirle a mi contador que haga el formulario 160 que se llama Declaración de Activos en el Exterior. Eso es todo. Es una forma, digamos, es una informativa, no es pagar más impuestos. No por el hecho de invertir en los Estados Unidos voy a pagar más impuestos o voy a tener que tener altas sumas de impuestos o otras tasas diferentes. No, es simplemente contabilizo mi inversión, hago la declaración de activos en el exterior y estoy cumpliendo con norma en Colombia. Perfecto. Y
Y es muy sencillo, como estábamos diciendo desde un principio. O sea, no pensemos que es incorporarnos como en Colombia, porque acá ¿cuánto te demoras en abrir una LLC? En promedio, no, la incorporación es un mismo día, en un solo día la hacemos. En Colombia tengo que escriturar, tengo que hacer estatutos, tengo que ir a Cámara de Comercio, registrar, pagar rentas, en promedio 3, 4 días a 5 días o una semana. Y cerrarla. Ah, no, es eterno. O sea, en Cámara de Comercio nos demoramos 4 días o 3 días, pero en términos de ICA, que es Industria y Comercio, y DIAN, es un dolor de cabeza, es imposible. Aquí es muy sencillo. Sí. Ahora, vamos a diferenciar qué significa comprar propiedades por flujo de caja en este mercado que tenemos ahora, porque digamos que la tecnología ha separado un poco el negocio inmobiliario. Entonces, seguramente cuando pensamos en flujo de caja, tenemos que poner en nuestro perfil de riesgo. Todos tenemos un perfil de riesgo diferente, si tenemos familia, si no tenemos familia, si dependiendo de la edad que tenemos y dependiendo de esa efervescencia que tenemos con nuestro capital, en donde queremos o no queremos poner nuestro dinero. En el mercado tradicional, que es al que estamos acostumbrados, vamos a escoger propiedades por estilos de vida, por el precio de compra. Digamos que hoy propiedades que generen un flujo de caja importante entre Miami y la Florida, estamos encontrando propiedades que empiezan en los $200,000. Hoy en la Florida estamos encontrando retornos en este tipo de propiedades, dependiendo si es en el mercado tradicional o en el mercado híbrido, que ya voy a entrar a ampliarles un poquito más esto. Vamos a estar entre un punto 3 a un punto 5, un punto 6 si estamos en el mercado híbrido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa mercado tradicional, mercado híbrido? Mercado tradicional al que estamos acostumbrados, inquilino a largo plazo, voy a conseguir mi hipoteca, voy a pagar mi predial, mi administración en el edificio, todos los gastos, y al final del ejercicio, año tras año, me va a quedar entre yo diría, si tenemos financiamiento, si estamos comprando en efectivo, que también es una posibilidad, estamos hablando entre un 3 a un 4. Empieza a subir el porcentaje de retorno sobre la renta conforme empieza a subir la edad de la propiedad. Cuando la propiedad empieza a coger edad, Madurez. madurez, empieza el precio que pagamos por ella contra lo que se empieza a pagar de rentas, porque acá las rentas van para arriba todo el tiempo, empieza a darnos un diferencial importante. Estos son en las propiedades usadas. En el mercado tradicional, ¿qué es lo que llamamos propiedades híbridas? Les decía ahora que llevamos 12 años enfocados en el mercado internacional. ¿Cuál era nuestra principal barrera hace unos años? Que el extranjero quería invertir acá, pero si invertía, no tenía el goce y el disfrute de su propiedad. O compraba y lo dejaba para él para mantenerlo con una llave, con una puerta cerrada, con todo lo de él adentro, y gozaba de su propiedad, o lo ponía en alquiler entendiendo que tenía alquileres a 1 año, 2 años, 3 años. Perdía el uso de la propiedad. El mercado híbrido, ¿lo logró quién? Lo lograron las plataformas digitales como Airbnb. Airbnb entra a democratizar la industria hotelera y nos permite a nosotros como dueños de propiedades gozar de un negocio con mi propiedad que me va a permitir subir los retornos por flujo de caja, por arrendamiento, prácticamente al doble de lo que da una propiedad tradicional. Entonces, les decía ahora, en ese programa de propiedades que vamos a buscar, porque usted, señorita Paola Valencia, me dice, no, a mí me interesa el flujo de caja, yo no me quiero ir para allá. Perfecto. Flujo de caja, ¿lo quieres tradicional a largo plazo o lo quieres en un programa híbrido que te permita utilizarlo? O sea, lo mantenemos alquilado, pero cuando tú vengas, lo bloqueas y es tu propiedad. Vas a tener una propiedad en la que vas a poder estar en los Estados Unidos cuando vengas. Y además, que creo que es lo más importante, vas a doblar tu retorno. ¿Qué significa? Si yo me vengo a un sector como el distrito financiero de Miami, el downtown de Miami, la ciudad de Orlando, y compro una propiedad residencial tradicional, estoy en retornos entre el 3, máximo el 5% efectivo anual. Si yo compro una propiedad híbrida que me permita y no tenga restricciones de renta, estamos hablando que en mi retorno debería estar empezando en el 5% efectivo anual, de ahí para arriba. Entonces,
Si yo me pongo a comparar una propiedad de estas que me permite utilizarla, que puedo comprar en Orlando o en Miami, que puedo comprar con un precio de compra desde los $400,000 y que voy a poder utilizar y que me genera un retorno casi que el doble de lo que me genera una propiedad residencial, pues empieza a ser una muy buena opción para nosotros. ¿Y qué encontramos en ese tipo de propiedades? En ese tipo de propiedades híbridas también hay una diferenciación y aquí viene una pregunta para Mauricio y para Iván. Si yo quiero una propiedad híbrida el día de hoy, me van a presentar dos modelos financieros. Cuando yo voy a comprar una propiedad híbrida, repito para no confundirlos, una propiedad híbrida es que me permite usarla, pero al mismo tiempo alquilarla para que se pague solita, que a mí no me toque mandar dinero de mi país y que la propiedad con lo que se genera de renta se pague sola y me permita un flujo de caja positivo. Ir llenando mi cuenta de operativa de esa propiedad y ganarnos un retorno mucho más interesante que nos ganáramos en nuestro país. Pero ¿qué pasa? En Orlando, ese tipo de propiedades nos las entregan a los 2 o 3 meses. O sea que si yo elijo esa propiedad, en 3 meses estoy escriturando y empieza a jugar mi inversión. En Miami, en este momento, hay propiedades híbridas que me permiten, no tienen restricción de rentas, pero son edificios que están en construcción. Entonces me van a permitir pagos parciales, me van a permitir, como en nuestro país, en nuestros países de origen, tener pagos de esa cuota inicial que tengo que poner en diferentes cuotas. Entonces van a encontrar productos desde 450 mil dólares, donde les van a pedir 10%, 10% a los 2 meses, 10% a los 8 meses, 10% a los 18 meses. La pregunta aquí es, Mauricio, voy a comprar una propiedad en un proyecto en preconstrucción. ¿Necesito ir a tu oficina y tocar la puerta? No, la pandemia nos enseñó a trabajar por este sistema, nos enseñó a que no tienen que estar aquí para hacer una transacción hipotecaria. Entonces, todo se puede hacer virtualmente. Igualmente, para incorporar la sociedad de Julio, lo podemos hacer acá virtual, no hay que viajar y hacemos todo el proceso desde acá. Incluso, pues para algunas personas que no tengan la visa, es posible también hacer la apertura de la sociedad. Y además de eso, recuerden que en ese producto en planos que está ahora en Miami, la escrituración es por allá en el 2023, 2024, 2025, donde sea que estemos escogiendo nuestra propiedad. ¿En qué sí vamos a molestar a Mauricio? Seguramente en que nos diga que sí tenemos una capacidad de repago con lo que tenemos hoy en día, pero no tenemos que adelantar procesos. El proceso de la compra de una propiedad en planos es muy sencilla. Lo mismo con Iván David. En este momento, si elegimos una propiedad de esas, como no estamos escriturando todavía, no vamos a empezar a pagar, llamémoslo cámara de comercio de entrada, sino que más adelante en el proceso todos estaremos pendientes para obtener la solución hipotecaria y obtener la solución, llamémoslo así, de incorporación. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué pasa con las de Orlando? ¿Qué pasa con las usadas que hablábamos hace un rato? Son propiedades, como dijo Mauricio ahora, donde el plan de acción cambió totalmente. Entonces, si queremos hacer una compra de un producto usado de cualquiera de las propiedades en Miami o en Orlando, que no sean estas híbridas de Miami, vamos a tener que incorporarnos, precalificarnos, tener nuestra cuota inicial del 25, 30 o 40% dependiendo del tipo del producto y estar listos para el momento que consigamos la propiedad, ya estamos preparados. Esa es la gran diferencia entre los dos modelos financieros, entre el modelo financiero a largo plazo y el modelo financiero a corto plazo. Julio, recuerda también que las sociedades en Estados Unidos solamente requieren una declaración anual y una renovación anual, que es sencilla. Mientras que en Colombia tenemos que hacer reportes mensuales, bimestrales, anuales. Entonces allá yo puedo incorporarla, puedo empezar mis trámites de compra y simplemente entre marzo 15, abril 15, hacer mis taxes o la declaración, que declarar no siempre es pagar. Es simplemente cumplir con la declaración, pero que es muy sencilla. Correcto, y gracias Iván por esto. Producto, hay de todo. Ahora les decía que en producto usado es un gran momento para invertir
Nosotros le hacemos monitoreo al mercado aquí en la ciudad de Miami y en la ciudad de Orlando. El mercado en Miami acaba de pasar de mercado de compradores a ser un mercado estable. ¿Qué significa esto? Es ley de oferta y demanda. Entonces los precios estaban muy quietos, muy estables. Hoy la pelotica, yo la llamo así, ya tocó la parte de abajo de la curva, ya están subiendo las propiedades. Entonces, los que estamos comprando este año, estamos gozando desde el primer día, desde el día que compramos, empezamos a ganar valorización. Es cíclico, esto pasa cada 10 años y está ocurriendo en este momento. Entonces, esa es la gran relevancia, pero eso va acompañado de un factor fundamental que está haciendo que se mueva tanto y esté subiendo el precio de las propiedades, que es ¿cuál, don Mauricio? Las bonitas tasas de interés. Las bonitas tasas de interés. Hoy podemos comprar una propiedad de $400,000 con el mismo pago mensual que teníamos hace tan solo, pensaría yo, un año, que nos alcanzaba con ese mismo pago mensual para una propiedad de $300,000. Y eso hace toda la diferencia. Por cada $100,000, para que tengan una idea, van a pagar alrededor de $500 mensuales. De acuerdo. Les decía que hay producto para todos. Hay producto nuevo de lujo frente al agua, las dos torres gemelas más altas de los Estados Unidos, con apartamentos empezando en los $875,000, con plan de pagos, como les decía ahora, 10, 10, 10, 10. Entonces, digamos que no es tan pesado sacar esa primera cuota inicial y ese último 60%, Mauricio, ¿lo podemos financiar? Sí, con excelentes tasas de interés, siempre y cuando ese 10, 10, 10, 10 vengan de las cuentas bancarias de quien va a ser el dueño de la empresa que va a comprar dicho apartamento o departamento. Ese es el error número uno que cometen los clientes internacionales, como mencionó Iván hace un momento. Ya que tienes una cuenta en Estados Unidos, yo aquí te doy los pesos, hazme un favor, gírame los dólares allá. Y los bancos no aceptan eso. Los bancos, para cuando se apalancan, no aceptan eso, entonces castigan las tasas de interés. Para todo hay una solución, pero si quieren tener la mejor tasa de interés para tener una mejor inversión y unos mejores retornos, asegúrense que los dineros vienen o de sus cuentas personales o de sus cuentas de las empresas, siempre y cuando lo que les recomiende Iván o lo que les recomienden en hacer, pero que vengan de una cuenta que les pertenece. Iván. Correcto. Para completar lo que dice Mauricio, es muy cierto. Es mucho mejor que el dinero esté en las cuentas personales, porque si yo soy un empresario, vivo en Colombia o en Perú y tengo los dineros en mi empresa, tengo que llevar algo que se llama métodos de participación patrimonial, me vuelvo una empresa controlante. O sea, va a ser mucho más claro, más preciso si las cuentas están, los dineros están en cuentas de personas naturales y hacemos todo el proceso de monetización de divisas con el banco. Es mucho mejor. Y la parte interesante es que ustedes no tienen que preocuparse de eso. Para eso Tenemos los abogados y todo el personal para eso. ¿Qué hacemos nosotros entre el proceso? Llamamos a la mesa de dinero, negociamos las divisas, ponemos a consideración del cliente el tipo de cambio que estén de acuerdo. Posteriormente llenamos los formularios con los numerales que exige el Banco de la República y hacemos los formatos de instrucción de pago. Todo eso está incluido, todo eso lo hacemos nosotros. Gracias, Iván. Hablamos de propiedades de $875,000 frente al agua, no se me asusten. También hay propiedades de $280,000, 3 alcobas, 30% de cuota inicial, o sea que ustedes, ese 30% más gastos de escrituración, estamos hablando que se pueden hacer a una propiedad completamente nueva, bien ubicada, con demanda en el tema de alquileres, con garantía de 10 años en la parte de estructura. El constructor es el desarrollador más grande de los Estados Unidos, desde $280,000. O sea que acá hay para todos los presupuestos, acá hay para todas las necesidades. Tenemos el producto híbrido, empezando, como les decía ahora, producto híbrido es que nos permite hacer Airbnb, que nos permite manejo de plataformas digitales. Producto híbrido que empieza en tasas de ocupación, promedios de ocupación en un 85%, y como ven acá,
también con plan de pagos, 10% ahora, 10% en 10 meses, en 2 meses, 10% en 8 meses, 10% en 18 meses. Dependiendo del edificio que elijamos, los tiempos de entrega están entre el 2023 a finales al 2025. Productos que entregan totalmente amoblados, productos con retornos al final del ejercicio, retornos netos después de todos los gastos por encima de 1.5 mensual, por encima de un 6% efectivo anual. Mauro, vos tenés una formulita muy chévere que haces diciendo después de tantos años cuánto dinero me ha producido mi inversión. Es una fórmula que usamos los banqueros acá o cuando, sobre todo los de cuando corredores de bolsa y eso, se llama la fórmula 72, una fórmula muy sencilla, la pueden googlear y es, cogen 72, si tú dices que da retorno del 5%, dividen 72 por 5. Pero hay algo bien importante, Julio, la gente solo se fija en el retorno mensual, ¿ok? No se deben de fijar solo en el retorno mensual, se deben de fijar situación país, lo que pasa con su moneda, la inflación, valorización de la propiedad en dólares. Ese es el número de verdad que se tienen que fijar, la suma de un componente importante, porque todo el mundo se fija solamente en lo que es mensual. Ya convirtieron el dólar. Voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Los brasileros solo compran propiedades acá pensando en el dólar. Ellos ni siquiera piensan en la valorización. Piensan en que sacaron su dinero de Brasil, que su dinero se va a devaluar eventualmente y así la vendan el día de mañana por lo mismo que la compraron, le ganaron un porcentaje importante a su propia moneda. Entonces, es un conjunto de muchas cosas de lo que tienen que pensar. Se llama la fórmula 72, la pueden googlear y con el 72 lo dividen por el porcentaje y ahí les va a dar los años en que van a duplicar su inversión. Mauro, gracias. Y así como está ese producto híbrido empezando en $450,000, al que le guste temas de oportunidad, hay productos en preventa, productos que ni siquiera están en el mercado, ni siquiera hay publicidad de ellos, poca gente los conoce, donde les permite en el mejor sector de la ciudad entrar en otro producto también sin restricciones de renta, con precios muy similares a lo que ya viene vendido mucho más maduro, en una ubicación excelente al frente de Brickell City Center. Creo que es un tema que debemos ahondar para la persona que esté enfocada en un producto en particular como esto, pero lo que quiero, el mensaje claro que quiero que les llegue, es un desarrollador ya con trayectoria, con un producto ganadorcísimo, pero mejor que eso, tenemos la información en el momento correcto. El que está escuchando esta charla, si nos llama mañana, yo les puedo asegurar que somos de las pocas compañías inmobiliarias que manejamos la información de este proyecto. Ya pudimos tener una aproximación al constructor y nos dejó saber qué era lo que tenían en las manos para poder empezar a ofrecerlo. Prestamos un servicio integral, a eso es a lo que nos dedicamos, no es solamente vender la propiedad. Cuando les vendemos la propiedad, casi que de todos los que hemos hablado en esta charla, es donde empieza en realidad nuestro trabajo, porque de nuevo, Iván David con su firma son expertos en manejo patrimonial, entonces todo el tema de declaraciones en su país, el tema cambiario, todas estas cosas están cubiertas, la parte hipotecaria está cubierta, nosotros tenemos todo un ecosistema creado para que esto sea para ustedes una inversión pasiva. Hay decoradores, hay administradores, hay contadores, hay todo lo que ustedes pudieran necesitar para poder pensar en invertir en una propiedad en los Estados Unidos y que para ustedes no sea un dolor de cabeza, para que lo tengan en manos de expertos. ¿Cuál es el plan de acción? Y voy a pasar después de esto ya a varias preguntas que tenemos en el chat, pero pues creo que información sin ponerle como un norte y un plan de acción, pues no nos lleva a ninguna parte. ¿Qué es lo que hacemos? Ustedes escucharon aquí una información muy general. Seguramente en cada uno de los modelos de inversión van a encontrar un producto que se va a acomodar a lo que ustedes están buscando. Entonces, cada uno es un universo diferente. Nos sentamos con ustedes y lo que hacemos es identificar cuál es el tipo de propiedad que se acomoda a usted por su presupuesto y por la necesidad puntual que tenga.
Segundo, importantísimo, lo venimos hablando desde que empezó la charla, para el que entró tarde, no se trata solamente de la compra del inmueble. Para eso está Mauricio, para eso está Iván David, para que ustedes estén cubiertos con lo más importante, que es dinero y responsabilidad legal. Eso es lo más importante, responsabilidad legal y responsabilidad tributaria, y trabajar con el dinero de los bancos. Aquí funciona y funciona muy bien. Después de estos dos procesos viene la parte, si lo eligen, la más divertida de todas. El viaje a los Estados Unidos, a venir a un tour. Yo digo que ya nos hemos convertido en guías turísticos, porque no les vamos a mostrar solamente propiedades, les vamos a mostrar sectores y lo que está ocurriendo en cada uno de estas ciudades que ya conocemos, que hemos visto crecer y que se han convertido en parte de nuestro día a día, parte de nuestra vida. Así que esa es la invitación. Voy a pasar en este momento. No dejen de contactarnos. Si usted está aquí fue porque alguien lo invitó. Honren a esa persona que los invitó. Tienen la misma información que tenemos nosotros. Entonces, busquen a la persona que los invitó, que con mucho gusto él les va a abrir el espacio para que puedan hablar con Iván David, para que puedan hablar con Mauricio y para que puedan aclarar cualquier duda que tengan. ¿Qué les parece si abrimos micrófonos para preguntas? Yo creo que 5 minuticos de preguntas, pero voy a adelantarme con preguntas que encuentro aquí en el chat. Omar Jiménez pregunta, ¿y si la LLC da pérdidas, se trasladan a los socios y a Colombia, a la sociedad en Colombia, Iván David? Buena pregunta. Las LLC son consideradas un pass-through. ¿Qué es un pass-through o partnership? Es una sociedad que reporta, pero dice, estos son mis ingresos, mis costos y mis gastos, pero reporta a la persona que está detrás de ella mediante un documento que es una forma que es la 1040-NR. En el normal de los casos para Colombia no son deducibles esas pérdidas, ¿sí? Porque normalmente cuando yo tengo una empresa en el exterior, tengo es una participación o declaro una participación activa. Pero no es que esa sociedad vaya a tener pérdidas y yo me las arrastre, no sería lo recomendable. Gracias, Iván. Pregunta Lina, para abrir la cuenta bancaria de la LLC, ¿se necesita viajar a los Estados Unidos? ¿Qué banco recomiendas? Que sea fácil abrir una cuenta a una LLC con socios extranjeros. Lina, cada vez hay más restricciones, pero hay bancos aún que permiten abrir la cuenta desde allá, siempre y cuando hagas el préstamo con ellos, número uno. Y número dos, yo creo que la respuesta más general es sí, sí debemos venir a abrir la cuenta bancaria en los Estados Unidos para esa LLC. Francisco Pero Núñez. recuerda, perdón, los documentos que entregamos de la LLC, que es el Good Standing, el Operating Agreement, todos los artículos, es copias simples. Allá, digamos que con las copias simples, no tienen que ser documentos originales, tú puedes abrir Bank of America, Citi, Chase, Wells Fargo, TD Bank, Ocean Bank, puedes abrir el banco que quieras de una forma rápida que normalmente no requiere un monto grande de inversión para la cuenta. Bancos desde 100, 500 dólares o 1000 dólares máximo, pero no son mayores montos para aperturar la cuenta. Pregunta Francisco Núñez, los inversionistas que quieren comprar en cash, ¿cómo sería el costo del traslado del dinero? Ese es para ti, Iván. Mira, las disposiciones legales en Colombia exigen que yo tenga que declarar esas divisas en el momento de la salida y las declare en el momento de la entrada en los Estados Unidos. Puede ser que los dineros o las divisas que yo tenga y que lleven efectivo sean totalmente lícitos y legales. Lo que pasa es que estoy perdiendo el beneficio de canal cambiario de volver a traer esa plata al exterior. Entonces no es lo recomendable porque las operaciones en efectivo están hechas para algo que llamamos de mercado libre. ¿Qué es mercado libre? Son operaciones que son no de obligatoria canalización. La inversión colombiana en el exterior es una operación de obligatoria canalización que requiere registro ante el Banco de la República. Entonces, recomendación, tratar de no hacerlo o tratar de, digamos, vender o enajenar esas divisas acá a las casas de cambio autorizadas y todos los entes que pueden hacerlo y hacerlo a través del banco el giro de las divisas. Gracias, Iván. Y ya te voy a responder, Francisco López, pero le voy a responder a Lina para terminarle y cerrarle el tema de la cuenta bancaria.
no deben viajar todos los socios de la LLC para abrir la cuenta bancaria. Simplemente se elige a la persona que se va a autorizar para abrir esa cuenta y se hace un acuerdo operativo donde se da parte de esto y se le entrega al banco para que el banco sepa quién es esa persona autorizada. Francisco López, los precios han subido en Estados Unidos de manera importante. ¿En qué momento se puede generar una especie de desvalorización? Francisco, mira que lo que está ocurriendo en este momento es atípico, no es lo que venía ocurriendo por lo menos en los 17 años que yo llevo en el negocio inmobiliario. ¿Y qué es lo atípico? Usualmente en Miami las subidas de precio venían acompañadas de una inyección de capitales golondrina. Era gente de otros lugares, de otros países, Brasil con una gran influencia, México, Colombia, Rusia, había mucha afluencia de capitales golondrina. De nuevo, para el que entró tarde, capital golondrina es cuando yo invierto allá, pero sigo con mi país de residencia, sigo con mi trabajo en otra parte. Solamente entre un capital. Hoy no es así. Hoy lo que hay es un proceso, es más que una valorización. Yo diría que va muy de la mano de una inflación, porque hay mucho dinero circulando, no solamente por toda la cantidad de gente que está llegando, sino que ahora a raíz de la pandemia hubo también liberaron muchísimo dinero. El gobierno de los Estados Unidos dio créditos, dio a todos los ciudadanos americanos nos llegaron cheques. Entonces, hay más un tema de inflación, más que desvalorización. Seguramente en algún momento el ciclo inmobiliario siempre hace así, Francisco, pero hace así. Siempre, siempre, siempre finalmente es una línea ascendente. Así que vayan a bajar, yo me atrevería a decir que cuando pare un poco la demanda, lo que se va es a estabilizar. Yo no veo los precios bajando en un futuro cercano, pero no tengo una bolita de cristal. ¿El bien comprado a través de la LLC se reporta a la DIAN? Iván. ¿El bien comprado qué, perdón? A través de la LLC se reporta a la DIAN. No, recordemos que con Estados Unidos no tenemos convenio de doble tributación, tenemos un convenio de información o intercambio de información tributaria que se llama IGA y normalmente está reportando cuentas de personas naturales que ganen más de $10 de rendimiento al año. Todavía no hay convenio para reportar o inmuebles o participaciones accionarias o membresías como es una LLC. Todavía no está habilitado ese convenio. Y por último, veo otra pregunta acá, ya para dejarlos ir y respetar su tiempo. Me preguntan, ¿es más fácil cuando el dinero está en los Estados Unidos? Definitivamente. Tanto cuando vamos a obtener un préstamo como cuando vamos a hacer la compra en efectivo. Si ya el dinero está monetarizado y ya está en la banca americana, va a ser muchísimo más sencillo tanto con los constructores como con un vendedor, con la fiducia, con el que sea. O sea que sí, con muchísimo gusto. Les voy a poner en este momento nuestra información para que puedan contactarnos. Como les dije ahora, asesoría tributaria, asesoría legal, búsquennos, busquen a la persona que los invitó, búsquenos en redes sociales. Todos los que les mandaron la invitación seguramente les van a mandar a ustedes también cómo los pueden contactar en redes. Perdón, una preguntita. Señor. ¿Están oyendo? La preguntita sería esta. Dos preguntas muy sencillas, puntuales y cortas. Has venido hablando de plan B. Cuando de plan B hablas es porque hay un plan A. Una pregunta. Entonces, ¿cuál es el plan A y cuál sería el plan B? Muy bien. Okay. Porque pues nunca hablaste de plan A. Siempre hablaste de plan B, pero ¿cuál es el plan A? Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta también es muy sencilla y puntual. ¿Cuál es la diferencia? Pero que me lo expliques con plastilina, porque no soy contador y no soy, digamos, financiero. Yo tengo la misma actividad que Iván Ramírez. Soy abogado. Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre flujo de caja y porcentaje de retorno anual? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Voy a empezar por la segunda y ahora me recuerda la primera porque me concentré en la segunda y se me fue la primera. Bueno, plan B. ¿Por qué lo llamamos plan B? No es que haya un plan A. Sí hay un plan A. Es
quedarnos en nuestro país de origen, invertir en nuestro país de origen y seguir acostumbrados a la cajita donde venimos acostumbrados. O sea, el que ha venido invirtiendo en su país. ¿Por qué lo llamamos plan B? Es quizás un término que hemos obtenido de las conversaciones que tenemos con los clientes, porque el cliente nos llama y que nos dice, acá yo no soy de ningún partido político, quiero aclarar eso, no tengo afiliación a ninguno, pero cuando el cliente se me sienta al frente me dice, no, es que yo quiero tener una solución por si el año entrante llega a pasar X o Y, llega a quedar este candidato o llega a quedar este candidato. Plan B es con el Perú, por ejemplo, ahora que ya se subió su candidato, hay muchísima gente que está intentando, como plan B, sacar dineros por si allá llega a pasar algo. Entonces, a eso nos referimos con el tema de plan B. Es tener otra posibilidad para nuestro patrimonio y poder pensar en eso. Ese es por un lado. ¿Y cuál es la diferencia entre flujo de caja y retorno anual? Si nosotros hablamos en retorno anual en general, deberíamos estar tomando el tema de valorización. Y si te das cuenta, aquí no hemos tocado ese tema de nuevo porque no tenemos una bolita de cristal. Entonces no nos gusta hablar de valorización. ¿Qué les puedo hablar yo de ustedes de valorización? ¿O qué les podemos decir? Los históricos en los últimos 10 años. Y en los últimos 10 años, el estado de la Florida se ha venido valorizando más o menos un 6% efectivo anual, año tras año. En una ciudad como Orlando, la valorización ha sido de un 9%, pero si yo te hablo de eso, este año la valorización solamente este año ha sido de un 14%. Entonces, por eso nosotros, para no jugar con esos números, porque el que te diga cuánto se van a valorizar las propiedades en los próximos 2 años, 3 años, creo que está haciendo una apuesta muy fuerte para entregarle esa información a un cliente. Yo diría que, y ahora te respondo qué significa flujos de caja. Flujos de caja es el retorno que te permite la propiedad, no en valorización, sino en el arrendamiento que te produce mes a mes, menos los gastos que tienes mes a mes en él. Entonces, cuando yo te doy retornos por flujo de caja del 0.5 mensual o el 6% anual, no estamos tomando en cuenta valorización. Esa es la gran diferencia. Ya, ok, gracias. ¿Cómo sería la asesoría en caso de requerir préstamo? Como les dije, nos contactan, Francisco, y con mucho gusto los ponemos en contacto con el banco y con el abogado. Y para Iván, ¿ese reporte de ingresos de utilidades aplica para colombianos residentes en el exterior? Claro, recuerda que si hay un colombiano que está en el exterior, básicamente es porque perdió residencia fiscal en Colombia y al estar en el exterior, que pasa los 183 días en los Estados Unidos, ya reporta en la forma 1040 o la 1040NR, pero sí sería un ingreso para la persona finalmente si está en los Estados Unidos. Obviamente con el beneficio de tasas supremamente bajas, diferentes a las de Colombia. Iván, gracias. Los invito a que tomen el teléfono en pantalla. De nuevo, si los contactó alguien más, por favor, y se van a comunicar con nosotros, nos cuentan quién los contactó para poder ponerlos con la persona. Vi ahora que el correo electrónico está mal escrito, entre la I y la E falta una S para que no lo vayan a notar mal. Pero comuníquense, que abrir el canal de comunicación es el primer paso y el más importante para poder hacer que esto sea una posibilidad para ustedes. Y en este tipo de charlas que tenemos uno a uno con ustedes no están pagando nada. Otro tema bien importante, la comisión nuestra no la pagan, la del inmobiliario no la pagan ustedes. Se paga al momento de la escrituración y la paga el vendedor. Y los gastos o los costos de la parte de legal y la parte financiera, Iván, Mauricio, a Iván es cuando ya tomen la decisión y necesiten incorporarse, y con Mauricio es cuando ya vayan a obtener el préstamo. Correcto. Quiero darles las gracias a todos. Gracias, Iván, gracias por tu tiempo, gracias, Mauricio, por separar este espacio. Creo que es de muchísimo valor para todo el mundo. Nosotros buscamos hacer esto de manera académica. De nuevo, llamen, pidan información, que para eso estamos, para apoyarlos. Es a lo que nos dedicamos, es lo que nos apasiona hacer y sabemos hacerlo y sabemos hacerlo muy bien. Una feliz noche para todos. Gracias por participar. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias, Muchas gracias. Julio, gracias, Hasta luego. Iván, chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.